Buenas, buenas. Te sugiero te pongas cómodo, te dejes envolver por este relato que traemos hoy desde la selva. Los monstruos. Me desperté temprano. Lo primero que me vino a la mente fueron las explicaciones de Muro, claras y precisas. Me levanté de la hamaca y me acerqué a la puerta para asegurarme de que la llave estaba echada. Luego comprobé el barrote de la ventana y vi que estaba perfectamente asegurado. El hecho de que aquellas criaturas no fueran en realidad más que monstruos salvajes, simples parodias grotescas de la especie humana, me producía una vaga inquietud con respecto a lo que serían capaces de hacer, mucho peor que cualquier terror definido. Alguien llamó a la puerta y oí el empalagoso acento de Mling. Me metí en el bolsillo uno de los revólveres y sin quitar la mano de él abrí la puerta. Buenos días, señor, me dijo. Además del acostumbrado desayuno a base de verduras, esta vez traía un conejo mal guisado. Montgomery apareció tras él. Captó de inmediato con su mirada la posición de mi brazo y esbozó una débil sonrisa. El puma descansaba aquel día, en espera de que cicatrizasen sus heridas, pero Muró, de costumbres singularmente solitarias, no se unió a nosotros. Hablé con Montgomery para aclarar mis ideas sobre el modo de vida de los salvajes. Ante todo, me interesaba saber cómo impedía que los monstruos inhumanos atacasen a Muró y a Montgomery, o se destrozaran los unos a los otros. Me explicó que su relativa seguridad residía en la limitada capacidad intelectual de los monstruos, a pesar de su relativa inteligencia y de la tendencia de sus instintos animales a reaparecer. Muro había implantado en sus mentes ciertas ideas fijas, que limitaban por completo su imaginación. En realidad estaban hipnotizados. Les había inculcado que ciertas cosas son imposibles y otras están prohibidas, y que estas prohibiciones se hallaban implícitas en sus mentes, anulando todo intento de desobediencia o litigio. Pero la situación no era tan estable en lo relativo a ciertos aspectos en los que el antiguo instinto amenazaba los intereses de Muro, una serie de normas a las que llamaban la ley, y que yo les había oído recitar, luchaban en sus mentes contra el anhelo, siempre rebelde y profundamente arraigado de su naturaleza animal. Tanto Montgomery como Muro mostraban especial interés en impedirles que conocieran el sabor de la sangre. Temían las inevitables consecuencias que este sabor podría provocar. Montgomery me explicó que la ley, especialmente entre los salvajes de origen felino, se debilitaba curiosamente al anochecer, y que en ese momento el animal cobraba mayor fuerza. El crepúsculo despertaba en ellos el espíritu de aventura, y se atrevían entonces a hacer cosas que durante el día ni siquiera habrían soñado. Eso explicaba por qué el hombre leopardo me habría estado acechando la noche de mi llegada, pero durante los primeros días de mi estancia en la isla solo habrían quebrantado la ley a escondidas y después del anochecer. Durante el día, el ambiente general era de obediencia a sus múltiples prohibiciones. Y este es quizá el momento de relatar algunos hechos generales sobre la isla y sus monstruos. La isla, de contorno irregular, se elevaba a poca altura sobre el ancho y vasto mar. Abarcaba una superficie total de unos 20 kilómetros cuadrados. Era de origen volcánico y estaba bordeada en tres de sus lados por arrecifes de coral. Algunas fumarolas hacia el norte y un manantial de agua caliente eran los únicos vestigios de las fuerzas que tiempo atrás la habrían originado. De cuando en cuando se dejaban sentir un ligero temblor de tierra, y a veces la línea ascendiente de la espiral de humo se veía acrecentada por bocanadas de vapor. Pero eso era todo. La población de la isla, según me informó Montgomery, ascendía a poco más de 60 de aquellas extrañas creaciones de Muro, sin contar con las monstruosidades menores que vivían entre la maleza y carecían de forma humana. En total, habían creado casi 120 monstruos, pero muchos habían muerto, y otros, como aquella cosa retorcida y sin piernas de la que me había hablado, habían encontrado una muerte violenta. En respuesta a mi pregunta, Montgomery dijo que efectivamente tenían descendencia, pero que por lo general los hijos morían. No había ninguna prueba de que heredasen las características humanas adquiridas por sus progenitores. Cuando vivían, Muro se los llevaba para imprimir en ellos la forma humana. Los machos eran más numerosos que las hembras, y éstas se hallaban expuestas a una continua persecución furtiva, a pesar de que la ley ordenaba la monogamia. Me resultaba imposible describir a los salvajes con detalle, no estoy acostumbrado a fijarme en los detalles, y por desgracia no sé dibujar.
Quizá lo que más me llamaba la atención en ellos era la desproporción entre las piernas y la longitud de sus troncos. Y aún así, tan relativa es nuestra idea de la elegancia que acabé acostumbrándome a sus formas. E incluso llegué a pensar que mis largos muslos eran desgarbados. Otra característica era la posición de la cabeza, echada hacia adelante, y la torpe e inhumana curvatura de su espina dorsal. Ni siquiera el hombre mono tenía ese hundimiento en la parte inferior de la espalda que tanta gracia confiere a la figura humana. Casi todos eran muy cargados de hombros, y los cortos antebrazos les colgaban lánguidamente a ambos lados del cuerpo. Algunos eran muy peludos, al menos hasta el final de mi estancia en la isla. Otro rasgo evidente de su deformidad se encontraba en las caras, mayoritariamente prognatadas con malformaciones en las orejas, la nariz grande y prominente, el pelo muy abundante o erizado y los ojos de un color extraño o desplazados. Ninguno de ellos podría reír, aunque el hombre mono emitía una especie de chillido, como una risa ahogada. Aparte de estas características generales, sus cabezas poco tenían en común. Cada cual conservaba las cualidades propias de su especie. El sello humano deformaba al leopardo, el buey, el cerdo o cualquier otro animal empleado para moldear a la criatura, pero no lograba disimularlo. También sus voces eran extremadamente variadas. Todos tenían las manos mal formadas, y aunque algunas me sorprendieron por su inesperada apariencia humana, a casi todas les faltaba algún dedo. Eran imperfectas en las uñas y carecían de cualquier sensibilidad táctil. Las más formidables de estas criaturas eran el hombre leopardo y un monstruo híbrido de hiena y cerdo. De mayor tamaño eran los tres toros que arrastraron el bote hasta la playa. Le seguía el hombre de pelo plateado, que además era el recitador de la ley, Lin, y un cruce de mono y cabra, semejante a un sátiro. Había tres hombres cerdos y una mujer cerdo, una yegua rinoceronte y otras hembras cuyos orígenes no lograba descifrar. Había también algunos lobos, un oso toro y un hombre San Bernardo. Ya he descrito al hombre mono, y había además una vieja particularmente odiosa y maloliente, mezcla de zorro y osa, que me repugnó desde el primer momento. Al parecer, era muy devota de la ley. Había otras criaturas de menor tamaño, algunos cachorros moteados y mi pequeño perezoso. Pero ya está bien. Al principio las bestias me horrorizaban. Su animalidad me resultaba demasiado intensa, pero inconscientemente me fui acostumbrando a su presencia. Además, la actitud de Montgomery también influyó en mí. Había pasado tanto tiempo con ellos que había llegado a considerarlos casi como a seres humanos normales. Sus días de Londres se le antojaban ya un pasado imposible y glorioso. Una vez al año iba a África para negociar con el agente de Muro, tratante de animales. Apenas se relacionaba con la gente en aquel pueblecito marinero de mulatos españoles. Según me dijo, los hombres del barco le resultaron en un primer momento tan extraños como a mí los monstruos, de piernas anormalmente largas y de rostros chatos, frentes en exceso prominentes, además de recelosos, peligrosos y de malos sentimientos. De hecho, los hombres no le gustaban. A mí me había tomado simpatía. Pensaba por qué me había salvado la vida. Llegué a pensar que Montgomery sentía un secreto afecto por algunas de aquellas bestias, cierta depravada atracción por algunas de sus costumbres que inicialmente intentó disimular ante mí. Blink, el ayudante de Montgomery, el primero de los salvajes al que había conocido, no vivía con las demás al otro lado de la isla, sino en una pequeña perrera detrás del recinto. No era tan inteligente como el hombre mono, pero sí mucho más dócil, y era, de todas las bestias, la que tenía un aspecto más humano. Además, Montgomery le había enseñado a preparar la comida y a realizar las tareas domésticas habituales. Era un complejo trofeo de la terrible maestría de Muro, un oso mezclado con perro y buey, y una de sus más logradas creaciones. Blink profesaba una ternura y una devoción extrañas hacia Montgomery, quien a veces reparaba en él, lo acariciaba, lo llamaba medio en broma, y él se ponía a dar brincos, lleno de alegría. Otras veces, en cambio, lo maltrataba, sobre todo cuando había bebido whisky. Le daba patadas y le tiraba piedras o tizones encendidos. Pero ya lo tratara bien o mal, no había para él nada como estar cerca de su amo. Ya he dicho que llegué a acostumbrarme a los salvajes, y mil cosas que en un principio me parecieron antinaturales y repulsivas, pronto me resultaron naturales y ordinarias. Supongo que todo en esta vida cobra el matiz del color predominante en su entorno,
Montgomery y Moreau eran individuos demasiado peculiares para que yo pudiera mantener mis creencias generales sobre el género humano. Cuando veía una de las torpes criaturas bovinas que arrastraba la lancha pisoteando la maleza, me preguntaba, haciendo grandes esfuerzos por recordar, en qué diferían de un patán cualquiera que volvía a su casa tras su jornada de trabajo, o cuando me encontraba con la osa zorra de rostro astuto e ingenuo, curiosamente humano, tenía la sensación de haberla visto antes en algún callejón de la ciudad. No obstante, la bestia se manifestaba de cuando en cuando, con toda su crudeza. Un hombre muy feo, un jorobado a todas luces salvaje, agazapado en la abertura de una de las guaridas, estiraba los brazos al tiempo que bostezaba, revelando unos incisivos afilados como tijeras y unos caninos brillantes como espadas y acerados como puñales. A veces, cuando en un estrecho sendero me cruzaba con una figura femenina vestida de blanco y un súbito arranque de valor me permitía mirarla a los ojos, descubría con tremenda repulsión que sus pupilas eran achinadas y al bajar la mirada apreciaba la uña en forma de garra con que sujetaba su informe envoltura. Hay algo muy curioso, por cierto, que no soy capaz de explicar, y es que durante los primeros días de mi estancia, estas extrañas criaturas, me refiero a las hembras, parecían instintivamente conscientes de su repulsiva fealdad, y mostraban en consecuencia una preocupación más que humana por el decoro en el vestir. De cómo los salvajes probaron la sangre. Pero mi inexperiencia como escritor me delata, y estoy perdiendo el hilo de la narración. Después de desayunar con Montgomery, lo acompañé a dar un paseo por la isla para ver la fumarola y las fuentes termales, en cuyas aguas hirvientes había caído por sorpresa el día anterior. Los dos llevábamos látigos y revólveres cargados. Al cruzar una frondosa jungla, camino de la fumarola, oímos el grito de un conejo. Nos detuvimos a escuchar y sin oír nada más proseguimos la marcha. Montgomery llamó mi atención sobre ciertos animalillos rosados de largas patas traseras que brincaban entre la maleza. Me explicó que habían sido creados a partir de la descendencia de los monstruos de Muró, con la intención de que sirvieran de alimento, pero el hábito conejil de devorar a sus crías desbarató los planes del doctor. Yo ya había tropezado con algunos, una vez cuando oía del hombre leopardo, a la luz de la luna, y otra vez el día anterior, mientras Muró me perseguía. Casualmente uno de ellos, al tratar de evitarnos, cayó por hacer en un agujero de un árbol arrancado por el viento. Logramos atraparlo antes de que pudiera salir de allí. Escarbaba como un gato, arañando y pataleando furiosamente con las patas traseras, y hasta intentó mordernos, pero no tenía los dientes fuertes y su mordisco no dolía más que el de un simple pellizco. Me pareció un precioso animalillo, y como Montgomery me explicó que nunca destrozaba el césped excavando, y era de costumbres muy limpias, pensé que podría resultar un buen sustituto del conejo común para los parques y jardines particulares. Durante el camino, vimos el tronco de un árbol, completamente astillado y cortado en tiras largas. Montgomery llamó mi atención al respecto. No arañarás la corteza de los árboles. Esa es la ley. Miré cómo la respetan algunos. Creo que poco después nos encontramos con el sátiro y el hombre mono. El sátiro era un alarde de clasicismo por parte de Muró. Tenía la expresión de una oveja, la voz como un bólido ronco y las extremidades inferiores casi satánicas. Pasó junto a nosotros mordisqueando una cáscara de fruta. Los dos saludaron a Montgomery. Hola, al otro hombre del látigo, dijeron. Ahora somos tres con látigo, de modo que andaos con cuidado, respondió Montgomery. ¿Él no es fabricado?, preguntó el hombre mono. Él dijo que lo habían fabricado. El sátiro me miró con curiosidad. El tercero con látigo, el que se mete llorando en el mar, tiene cara pálida y delgada. También tiene un látigo largo y delgado, dijo Montgomery. Ayer lloraba y sangraba, insistió el sátiro. Tú nunca sangras ni lloras. El maestro no sangra ni llora. Maldito pordiosero, exclamó Montgomery. Tú también sangrarás y llorarás si no tienes cuidado. Tiene 5 dedos. Es un hombre de 5 dedos, como yo, dijo el hombre mono. Vamos, Pedrick, dijo Montgomery, cogiéndome del brazo. El sátiro y el hombre mono se quedaron observándonos y haciendo comentarios en voz baja. No dice nada, dijo el sátiro. Los hombres tienen voz. Ayer me preguntó dónde había comida, respondió el hombre mono. No lo sabía. Luego continuaron hablando en voz muy baja y oí que el sátiro se reía. De regreso encontramos un conejo muerto.
El cuerpo ensangrentado del pobre animal estaba hecho pedazos y no había duda de que alguien le había roído el espinazo. Montgomery se detuvo. Dios mío, exclamó, recogiendo algunas de las trituradas vértebras para examinarlas más de cerca. Dios mío, ¿qué significa esto? Que alguno de sus carnívoros ha estado recordando viejas costumbres, dije, tras una pausa. Han roído el espinazo de cabo a rabo. Lo miro con el rostro blanco como papel y torció el gesto. Esto no me gusta, dijo despacio. Yo ya vi algo parecido el día de mi llegada, dije. ¿Qué demonios era? Un conejo con la cabeza arrancada de cuajo. El día de su llegada, el día de mi llegada, entre los matorrales que hay detrás del recinto, cuando vine hasta aquí al atardecer, le habían arrancado la cabeza. Montgomery lanzó un silbido largo y débil. Es más, creo que sé quién lo hizo. Es solo una sospecha, pero antes de encontrar al conejo vi uno de los monstruos bebiendo en el arroyo. ¿Sorbiendo el agua con la boca? Sí, no sorberás el agua. Esa es la ley. Se ve el respeto que los monstruos muestran por la ley cuando Muro no anda por ahí, ¿eh? Fue el que me siguió. Por supuesto, asintió Montgomery. Eso es justo lo que hacen los carnívoros. Después de matar, beben. Es por el sabor de la sangre. Pero, ¿cómo era? ¿Podría reconocerlo? Eché un vistazo a nuestro alrededor. A horcajadas sobre los sangrientos despojos del conejo, recorriendo con la mirada las sombras del follaje y los escondites de la selva que nos rodeaba. El sabor de la sangre, repitió. Sacó el revólver, examinó los cartuchos y lo cargó. Luego empezó a tirarse del labio inferior. Creo que podría reconocerlo. Lo dejé sin sentido, seguro que tiene una buena herida en la frente. Pero tenemos que demostrar que fue él quien lo mató, al conejo, dijo Montgomery. Ojalá no los hubiera traído nunca. Yo habría continuado mi camino, pero Montgomery se quedó allí, rompiéndose la cabeza con aquel asunto del conejo mutilado. Me alejé para no ver los restos del conejo. Vamos, dije. Entonces pareció reaccionar y vino hacia mí. ¿Sabe? Todos ellos parecen tener una especie de fijación y se niegan a comer nada que corretee por la tierra. Si alguna de esas bestias ha llegado accidentalmente a probar la sangre, dijo casi en un susurro. Seguimos caminando en silencio. Me pregunto qué puede haber pasado, murmuró para sí. Y luego, tras una pausa, añadió. El otro día cometí una tontería. Le enseñé a mi criado a despellejar y a guisar un conejo. Es extraño, lo vi chupándose los dedos. En ningún momento se me ocurrió que debemos poner fin a esto. Tengo que decírselo a Muro. Durante el camino de vuelta, no pensó en otra cosa. Muro se tomó el asunto aún más serio que Montgomery. Y huelga decir que me contagiaron su preocupación. Tenemos que darles un castigo ejemplar, dijo Muro. Estoy seguro de que el culpable es el hombre leopardo, pero ¿cómo podríamos probarlo? Ojalá hubiese sabido controlar su afición por la carne. Montgomery, de ser así, no tendríamos estas alarmantes noticias. Nos podemos meter en un buen lío. He sido un estúpido, admitió Montgomery. Pero ya está hecho, y recuerde que usted me lo permitió. Hay que actuar de inmediato, dijo Muro. Supongo que si algo ocurriera, Mling sabrá cuidar de sí mismo. No estoy tan seguro de Mling, dijo Montgomery, aunque supongo que debería conocerlo. Por la tarde, Muro, Montgomery, Mling y yo fuimos hasta las cabañas del barranco. Los tres hombres íbamos armados. Mling llevaba una pequeña hacha con que cortaba la leña y unos rollos de alambre. Muro cargaba al hombro una enorme asta de toro. Ahora verá usted una reunión de monstruos, dijo Montgomery. Es maravilloso. Muro no pronunció una sola palabra durante todo el camino, pero su rostro de marcadas facciones denotaba una profunda preocupación. Cruzamos el barranco por el que humeaba el arroyo de agua caliente y seguimos el tortuoso sendero que discurría entre las cañas hasta un claro cubierto de un polvo amarillo que a mí me pareció azufre. Por encima de una loma poblada de maleza asomaba la reluciente superficie del mar. Llegamos a una especie de anfiteatro natural de poca hondura y allí nos detuvimos. Muro sopló con el cuerno, quebrando la soporífera quietud de la tarde tropical. Debía de tener buenos pulmones porque el sonido del cuerno creció y creció, ampliando por sus ecos, hasta alcanzar una intensidad casi insoportable. ¡Ah!, dijo Muro, dejando caer el curvado instrumento. Al instante se oyó un crujido procedente de las cañas amarillentas y ruido de voces en la tupida jungla que marcaba el límite del pantano por el que yo había corrido el día anterior. Luego, en 3 o 4 puntos de la zona sulfurosa aparecieron las grotescas siluetas de los monstruos que corrían hacia nosotros.
No pude evitar un estremecimiento al verlos salir de entre los árboles o las cañas, uno detrás de otro, y caminar sobre el polvo caliente arrastrando los pies. Pero Muro y Montgomery parecían tranquilos, y no tuve más remedio que quedarme con ellos. El primero en llegar fue el sátiro. Su aspecto era totalmente irreal, a pesar de la sombra que proyectaba y del polvo que levantaba con las pezuñas. Tras el salió de las cañas una bestia monstruosa, mezcla de caballo y rinoceronte, mordisqueando una paja. Acto seguido apareció la mujer cerdo y dos mujeres lobo, luego la osa zorra con los ojos enrojecidos y el rostro afilado y rojizo, y después de todos los demás corriendo apresuradamente. Según llegaban, se inclinaban ante Muro y cantaban fragmentos de la segunda mitad de la ley, sin prestarse la menor atención los unos a los otros. Suya es la mano que hiere, suya es la mano que sana, y así sucesivamente. Se detuvieron a unos 25 metros y postrados sobre rodillas y codos comenzaron a esparcir el polvo blanco sobre sus cabezas. Imaginen la escena. Tres hombres vestidos de azul, con un criado deforme de rostro negro, de pie, en mitad de una polvorienta explanada iluminada por el sol bajo el ardiente cielo azul, rodeados por un tropel de monstruos acuclillados que no paraban de gesticular. Algunos eran casi humanos, salvo por su expresión y sus gestos, otros parecían tullidos y los había terriblemente deformes, solo comparables a los personajes de nuestros más absurdos sueños, y más allá, las finas líneas del cañizal a un lado, una densa maraña de palmeras que nos separaba del barranco y de las cañas al otro, y el confuso horizonte del Pacífico Norte. 62, 63, contó Muro. Hay cuatro más. No veo al hombre leopardo, dije. Muro volvió a soplar el cuerno, y al oírlo los salvajes se retorcieron y se revolcaron por el polvo. El hombre leopardo salió del cañizal, casi arrastrándose por el suelo, e intentó sumarse al círculo de monstruos que se revolcaban en el polvo a espaldas de Muro. Y en ese momento vi que tenía una herida en la frente. El último en llegar fue el pequeño hombre mono. Los primeros, acalorados y cansados de revolcarse, lo miraron con recelo. Basta, dijo Muro con voz potente y firme, y los monstruos se sentaron sobre sus traseros poniendo fin al ritual. ¿Dónde está el recitador de la ley?, preguntó Muro, y el monstruo de pelo gris se inclinó hasta tocar el suelo con la cabeza. Pronuncia la ley, ordenó Muro, y al instante toda la asamblea de monstruos arrodillados, balanceándose a uno y otro lado y esparciendo la azufre a puñados, un montón con la mano derecha y otro con la izquierda, comenzó a entonar su extraña letanía. Cuando llegaron a la frase "no comerás carne ni pescado", esa es la ley, Muro levantó una mano blanca y delgada. ¡Alto!, gritó, y todos quedaron en absoluto silencio. Creo que todos sabían y temían lo que iba a ocurrir. Contemplé los extraños semblantes que me rodeaban. Y, al advertir sus muecas de dolor y el temor en sus ojos brillantes, me pregunté cómo había podido llegar a pensar que fuesen hombres. Habéis quebrantado la ley, sentenció Muro. No hay escapatoria, respondió el hombre peludo y sin rostro. No hay escapatoria, repitió el círculo de monstruos. ¿Quién ha sido?, gritó Muro, mirándolos cara a cara y haciendo restallar el látigo. Me pareció que el cerdo hiena estaba asustado, y lo mismo le ocurría al hombre leopardo. Muro se detuvo frente a él, y el monstruo se postró ante su creador, movido por el recuerdo y el temor del tormento infinito. ¿Quién ha sido?, repitió Muro con voz aterradora. Maligno es quien infringe la ley, cantó el recitador. Muro miró a los ojos del hombre leopardo como si quisiera arrancarle el alma. Quien infringe la ley, empezó Muro, apartando los ojos de su víctima y volviéndose hacia nosotros. Me pareció advertir en su voz cierto regocijo. Vuelve a la casa del dolor, aclamaron todos. Vuelve a la casa del dolor, oh maestro. Vuelve a la casa del dolor. Vuelve a la casa del dolor, murmuró el hombre mono, como si la idea le resultase agradable. Oyes, exclamó Muro, volviéndose hacia el criminal. El hombre leopardo, liberado de la mirada de Muro, se incorporó, con los ojos inflamados y los enormes colmillos felinos brillando bajo los labios fruncidos, se lanzó sobre su torturador. Estoy convencido de que solo la locura producida por un terror insoportable pudo haber propiciado este ataque. El círculo de 60 monstruos pareció alzarse a nuestro alrededor. Saqué el revólver, las dos figuras chocaron, Muro retrocedió, tambaleándose por la embestida del hombre leopardo. Un griterío de furia estalló por todas partes. Todo el mundo corría de un lado para otro. Por un momento pensé que se trataba de una revuelta general. El rostro enfurecido del hombre leopardo pasó por un instante a mi lado.
Mirándome con ira, tras él apareció Mling, y los ojos amarillos del cerdo hiena brillando de emoción. Parecía casi a punto de atacarme. También el sátiro me observaba por encima de los encorvados hombros del cerdo hiena. Oí la detonación de la pistola de Muro y el fogonazo rosa del disparo en medio del tumulto. La multitud pareció inclinarse en dirección del destello de fuego, y también yo quedé atrapado por el magnetismo del movimiento. Un segundo más tarde corrí entre la masa vociferante en pos del huidizo hombre leopardo. Eso es todo lo que puedo decir con precisión. Vi que el hombre leopardo golpeaba a Muro, luego todo empezó a dar vueltas a mi alrededor y eché a correr sin saber cómo. Blaine iba en cabeza, muy cerca del fugitivo. Tras él, con la lengua afuera, corría la mujer lobo a grandes zancadas, seguida de un grupo de cerdos que chillaban con gran alboroto, y los dos hombres toro con sus vendajes blancos. A continuación, venía Muro, revólver en mano y con lacio pelo blanco ondeado al viento, rodeado por un grupo de monstruos. El cerdo hiena corría a mi lado, al mismo ritmo, y me lanzaba miradas furtivas con sus ojos felinos. Los demás nos seguían corriendo y gritando. El hombre leopardo se abría camino por entre las largas cañas que se cerraban a su paso, golpeando a Mling en la cara. Una vez en el cañaveral, los de retaguardia nos encontramos con una senda hollada. La persecución discurrió a través de las cañas por espacio de casi 300 metros y continuó por un espeso bosquecillo que dificultaba enormemente nuestros movimientos. Lo atravesamos juntos, arrollándolo todo. Las fondas nos golpeaban la cara, las enredaderas nos enganchaban por el cuello o por los tobillos y las plantas llenas de espinas se nos clavaban en el cuerpo y nos rasgaban la ropa. Por aquí ha pasado a cuatro patas, jadeó Muro, adelantándome justo en ese instante. No hay escapatoria, dijo el hombre lobo oso, riéndose en mi propia cara y exaltado por la cacería. Continuamos corriendo, ahora entre las rocas. Divisamos a nuestra presa que avanzaba en cuatro patas, lanzando gruñidos por encima del hombro. Los lobos lanzaban aullidos de entusiasmo. La criatura aún iba vestida, y en la distancia su rostro seguía pareciendo humano, aunque sus movimientos eran felinos, y el encorvamiento de sus hombros era claramente el de un animal acachado. Saltó sobre unos matorrales espinosos, de flores amarillas, y lo perdimos de vista. Blink se encontraba ya a mitad de camino de aquel punto. La mayoría habíamos perdido para entonces el ímpetu inicial y avanzábamos en un ritmo más sosegado. Tranquilos, tranquilos, gritaba Muro, mientras los últimos de la hilera rodeaban los arbustos, cercando definitivamente a la bestia. Cuidado, llegó la voz de Montgomery desde atrás de un sótano. Yo estaba en la pendiente, por encima de los arbustos. Montgomery y Muro batían la playa. Nos adentramos muy despacio en la red de ramas y hojas. Nuestra presa no hacía el menor ruido. Volverás a la casa del dolor, la casa del dolor, gritó el hombre mono a unos 20 metros a mi derecha. Al oírlo, perdoné al pobre miserable el miedo que me había inspirado. A mi derecha, junto a las enormes huellas de los caballos rinocerontes, oí un crujir de ramas y el silbido de las hojas al ser apartadas. Al cruzar un claro, vi que la columna de perseguidores se había convertido en una hilera. El cerdo hiena seguía corriendo muy cerca de mí, sin dejar de observarme y frunciendo de tanto en tanto el hocico con risa gruñona. Al llegar al límite de las rocas y darse cuenta de que iba directamente hacia el promontorio por el que me había acechado durante la noche de mi llegada, el hombre leopardo dio media vuelta y se perdió entre la maleza. Pero Montgomery había visto la maniobra y se lanzó en la misma dirección. Así, tropezando con las rocas, pinchándome con las zarzas, sorteando matorrales y cañas, fue como ayudé a la persecución del hombre leopardo. Mientras el cerdo hiena reía a mi lado como un salvaje, avanzaba haciendo veces, la cabeza me daba vueltas y el corazón me latía a toda velocidad. Estaba completamente agotado y, sin embargo, no me atrevía a perder de vista al grupo por temor a quedarme a solas con tal horrible compañero. Y seguí adelante, a pesar del bochorno de la tarde tropical y del tremendo cansancio que me invadía. Finalmente el furor de la caza decreció. Habíamos acorralado a la bestia en un rincón de la isla. Muró, látigo en mano, nos hizo formar en una fila. Esta vez avanzamos despacio, intercambiando gritos y cerrando el círculo en torno a nuestra víctima. El hombre leopardo nos acechaba, silencioso e invisible, entre los mismos matorrales por los que yo había huido durante la anterior persecución nocturna. Luego, a través de un polígono verde, en la penumbra de la exuberante vegetación, divisé la criatura que estábamos acechando. Me detuve. La bestia estaba agazapada en un espacio mínimo,
y me miró de reojo con sus brillantes ojos verdes. Puede parecer contradictorio, de hecho no soy capaz de explicarlo, pero al verlo en esa actitud absolutamente animal, con ese brillo en los ojos y el imperfecto rostro humano deformado por el terror, volví a considerarlo como a un igual. Un instante después, alguno de sus perseguidores lo descubrirá y capturará para ser de nuevo sometido a las terribles torturas del recinto. Bruscamente saqué el revólver, apunté entre sus ojos aterrorizados y disparé. Lo quería vivo, exclamó Muro. Lo siento, contesté, aunque no lo sentía en absoluto. Fue un impulso momentáneo. Me sentía agotado por el esfuerzo y la emoción. Di media vuelta y me abrí camino entre la multitud de salvajes pendiente arriba, hacia la parte más elevada del promontorio. Oí que Muro ordenaba a los 3 hombres toro que arrastrasen a la víctima hasta el mar. Al fin podía quedarme a solas. Los monstruos mostraban una curiosidad completamente humana por el cadáver y lo seguían en tropel, husmeando y gruñendo, mientras los hombres toro lo arrastraban hacia la playa. Llegué hasta el promontorio y desde allí observé las siluetas de los hombres toro, que se perfilaban oscuras contra el cielo del atardecer, transportando el pesado cuerpo hasta el mar, y entonces, como si en un relámpago cruzara mi mente, se me ocurrió pensar en la absoluta inutilidad de todo lo que sucedía en aquella isla. En la playa, entre las rocas que habían a mi lado, el hombre mono, el cerdo hiena y algunos otros salvajes formaban un círculo en torno a Muro y a Montgomery. Seguían estando muy nerviosos y manifestando a voces su lealtad a la ley. Yo tenía la certeza de que el cerdo hiena estaba implicado en la muerte del conejo y llegué al extraño convencimiento de que al margen de su torpe actitud y el grotesco de sus formas, tenía ante mí en aquel preciso instante el perfecto equilibrio de la vida humana en miniatura, la perfecta interacción de instinto, razón y destino en su más simple expresión. Al hombre leopardo le había tocado perder. Esa era la única diferencia. Pobres bestias, empezaba a comprender el aspecto más vil de la crueldad de Muro. Hasta entonces no había pensado en el dolor y en las penalidades que aguardaban a las pobres víctimas luego de pasar por las manos de Muro. Me estremecía de solo pensar en los días de tormento en el recinto, y sin embargo, eso me pareció entonces lo menos importante. Anteriormente aquellos monstruos habían sido bestias, con sus instintos perfectamente adaptados al entorno, y eran felices como cualquier ser vivo. Ahora habían topado con los grilletes de la humanidad y vivían en un constante temor, atormentados por una ley que no acertaban a comprender.